Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana estamos delante de ti. Estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables, nos enseñes en el nombre de Jesús. Entonces, epístola a los Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas del matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo está hablando abundantemente, con mucha generosidad, acerca de las ventajas, de las bondades que trae para el creyente la profesión bien hecha de la fe y de forma perseverante. Lo hemos visto en muchas ocasiones. La fe, como todo en la vida, la fe no se escapa de eso. La fe hay que profesarla bien. En la medida en que nosotros profesemos bien la fe, pues las promesas que están contenidas en las Santas Escrituras, las bendiciones, todo lo positivo que es innumerable en las Santas Escrituras, pues en algún momento de nuestra vida va a llegar conforme al propósito de Dios. En nuestra vida va a ser algo verdadero, va a ser algo palpable. Vamos a obtener los beneficios de profesar la fe, de haber sido privilegiados con el regalo de Dios que se llama la fe. Y mire que esto es bien bonito, porque primero el Señor nos da un don, que es el don de la fe. Por medio de la fe hay perdón de pecados, recibimos el don de la vida eterna. Y aparte de eso, recibimos otro don o regalo o dádiva, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, la fe debemos valorarla y esforzarnos por profesarla bien. La mejor manera de profesar la fe es que nosotros nos convirtamos
en discípulos de Jesucristo, no en simpatizantes, no en conocedores de las Santas Escrituras, sino en discípulos de Jesucristo, así como lo fueron los discípulos, los 12, los más cercanos, las mujeres que ayudaban al Señor, que siempre estaban con el Señor y con los apóstoles, ayudándoles, atendiendo, acompañándolos, así como lo era María, la hermana de Lázaro y de Marta, que eran una familia amiga del Señor Jesús, y entendemos que María pues profesó muy bien la fe. En cuanto a la profesión de la fe, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Para qué? Para que lo que dice en las Santas Escrituras y en específico lo que dice aquí en Romanos capítulo 8 versos 35 al 39, en nosotros sean una verdad. ¿Listo? Para que lo que dice las Santas Escrituras se cumpla a cabalidad en nosotros, pues la profesión de fe debe ser muy buena, muy bien hecha, muy acomodada a las Santas Escrituras y muy conforme a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, les decía, el profesar la fe, a quienes estamos profesando la fe y nos estamos esforzando por profesar bien la fe, pues eso nos da seguridad. Y sabemos que en esa profesión de fe, ni la tribulación, ni el hambre, ni la angustia, ni la escasez, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Sí, cuando una persona está profesando la fe, aparecen en esas personas unas convicciones y unas certezas que están fuertemente arraigadas a esa persona, que por nada, cuando se profesa bien la fe, por nada se sueltan o se zafan esas convicciones, esas certezas del corazón de la persona. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. ¿Listo? El Señor, como miramos hace unos instantes, ya nos dio la fe, ya nos dio la vida eterna, ya nos dio el don del Espíritu Santo, en fin, nos ha dado bastantes dádivas. Hay muchas cosas gratuitas que de parte de Dios han venido a nuestra vida y que están en nosotros. Pero hay otras cosas por las cuales nosotros debemos tener conciencia y pagar el precio. Digo tener conciencia, ¿por qué? Porque traen todos los efectos positivos. Profesar la fe bien, de la manera bíblica, implica mucha entrega, una entrega absoluta de nosotros. Pero así como la entrega absoluta de nosotros, o así mismo como nosotros nos entregamos al Señor, pues el Señor también nos va a cumplir en todo. Ahora bien, nosotros somos los que le damos el nivel y las características a nuestra relación con el Señor, no las circunstancias. En muchas ocasiones pensamos o sentimos que las circunstancias están por encima de nuestra profesión, de nuestra relación con Dios, y eso no es así. Nada está por encima de nuestra decisión de profesar la fe, nada está por encima, nada es superior, nada rebasa la decisión nuestra por relacionarnos muy bien con el Señor. Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni riqueza, ni pobreza, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios,
siempre y cuando en nuestro querer y en nuestro corazón no queramos separarnos. Es una decisión personal, como le digo, el nivel y las características de nuestra relación, de nuestra profesión de fe, se las damos nosotros. Las circunstancias, no. Las circunstancias son circunstancias, no más. Ninguna circunstancia justifica por sí misma que una persona deje de profesar la fe o que niegue la fe. Ninguna circunstancia. Y de eso, pues, la historia de la Iglesia de Cristo da cuenta. Recordemos los mártires del primer siglo, de los apóstoles, de los seguidores del Señor Jesucristo, la mayoría, excepción hecha del apóstol Juan, todos murieron de forma sacrificial, en el sentido en que o se apartaban o negaban la fe o se morían. Ellos prefirieron morir. Sí, hubo uno que no recuerdo a quién fue, tal vez Felipe, que lo desollaron vivo, como dicen. Le quitaron la piel estando vivo. Unas cosas horribles, pero no negó su fe. Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, la profesión de fe, es un acto soberano de nuestra voluntad. Los únicos que podemos separarnos, tomar la decisión de separarnos, somos nosotros. Así como una persona decide seguir a Jesucristo, asimismo en un momento dado puede decidir separarse de Jesucristo. Entonces es algo completamente perteneciente al fuero personal. Ahora, que hay mucha gente que abandona la profesión de fe, sí. Generalmente es porque tienen sentimientos e intereses comprometidos, porque cuando estuvieron profesando la fe no lo hicieron al 100%. Hubo áreas a las cuales no le dieron entrada al Señor, no santificaron esas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque pues eran muy valiosas, tenían muchas expectativas con esas áreas. Millones de motivos. Cada persona tiene unas justificaciones, unos motivos para no santificar diferentes áreas de su vida. Y entonces esas áreas de su vida lo comprometen. Y en ocasiones no es una área, son varias áreas de la vida que se comprometen con causas propias, no con la causa de nuestro Señor Jesucristo, sino con causas propias. Entonces eso empieza a crecer y empieza a ejercer una presión de tal forma que la persona ya no puede profesar la fe. Más temprano que tarde termina apartándose, separándose del Señor Jesucristo. Generalmente la justificación es que las circunstancias fueron muy duras, pero no. Miren, no hay ninguna circunstancia, por dura que parezca, que tenga la fuerza suficiente para separar a una persona de la profesión de fe. Porque si así fuera, lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, no sería válido. ¿Sí? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, o espada. Y mire que en la traducción, Nueva Traducción Viviente dice
¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Nada, absolutamente nada. Y acá continúa. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada externo, ningún agente, ningún sujeto, ninguna circunstancia externa a nosotros nos puede separar del amor de Cristo. Los únicos que podemos separarnos del amor de Cristo somos nosotros. Esa es una elección personal. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como lo dice acá, nada puede separarnos. Eso es decisión personal. Por eso, lo importante, y no es la única ocasión en que hablamos de lo importante, de lo perentorio que es afianzarnos en la profesión de nuestra fe, esforzarnos por hacer una buena profesión de fe. Eso nos va a arraigar y es difícil. Cuando uno está bien arraigado, pueda ser, mire, si estamos bien arraigados en el Evangelio, va a ser difícil que nos separen, sobre todo inicialmente, pero va a llegar un momento en que es imposible desarraigarnos. ¿Listo? Y eso sucedió en las personas que han entregado su vida por causa de su profesión de fe. ¿Listo? Ahora bien, la relación para que la fe se pueda profesar bien, pues la fe se debe profesar conforme está descrito en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cada una de las epístolas de los diferentes autores, con los modelos bíblicos del Antiguo Testamento. Con eso tenemos nosotros los elementos para poder hacer una correcta, una buena profesión de nuestra fe. No es imposible. Y lo que sí debemos tener muy claro es que la profesión de fe y nuestra relación con Dios se hace exclusivamente a través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo su obra tal y cual como fue. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando yo digo que profeso la fe en nuestro Señor Jesucristo, tácitamente estoy diciendo que estoy crucificado juntamente con Cristo. Profesar bien la fe significa estar crucificado, estar clavado en la cruz con Cristo. Por eso el apóstol Pablo, una persona que profesó de forma excelente la fe, una entrega absoluta al Señor Jesucristo, en la epístola a los Gálatas, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De acuerdo? Entonces les decía, cuando se profesa bien la fe, el creyente ya no queda libre, ni sus manos, ni sus pies, ni sus pensamientos, nada. Es una persona que vive clavada, pegada a la cruz de Jesucristo mediante unos clavos. Eso significa, ese costo tiene el profesar bien la fe. Alguien dirá costosísimo, sí, pero beneficios todos, recompensas todas, en este tiempo y en la vida eterna.
¿De acuerdo? Mire, cuando se está crucificado, nada lo separa del amor de Cristo. ¿Por qué el autor de la epístola a los Romanos, que es el apóstol Pablo, se expresa así? Nada podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque está crucificado. Hay unos clavos que lo unen. ¿Listo? Está pegado a la cruz. Pablo y la cruz de Cristo eran uno solo, era indivisible. Cuando se hace una correcta profesión de fe es así, no se puede separar, están pegados, completamente adheridos, ¿listo? Y cuando se está en la cruz, pues uno está quieto, lo que el Señor le provea, como fue en el caso del Señor Jesucristo, lo que Dios Padre le provea estando en la cruz. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué digo lo que le provea? Pues porque es que los parámetros para profesar la fe, para tener nuestra relación con Dios, no los ponemos nosotros. Ya están escritos, los hemos visto en muchas ocasiones. Fundamentalmente implica aceptar, por supuesto, a Jesucristo. Hace poco lo veíamos, oír el mensaje, creer el mensaje del Evangelio, proceder al arrepentimiento, ¿de acuerdo? Obedecer la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo de Dios progresivamente nos vaya revelando. Renovar nuestro entendimiento por medio de las Santas Escrituras, por medio de la obediencia a la fe. Y otro punto, como ya lo dijimos, estar clavado con Cristo. De ahí en adelante, somos nosotros los que decidimos hasta dónde llegamos. Si se hace esto y se persevera, pues el cumplimiento de la voluntad, del propósito de Dios en nuestras vidas va a ser en un muy, muy alto porcentaje. Las bendiciones, algunas para este tiempo, la mayoría para la vida eterna, pues van a llegar a nuestras vidas. Y en eso lo enfatizo porque aquí, en este tiempo, vamos a recibir algunas bendiciones. Algunas, por supuesto, pero lo grueso de la bendición se recibirá en la vida eterna. ¿Listo? Y cada vez el Señor le tiene que ir revelando más a cada uno de nosotros acerca de las bendiciones para nuestra vida eterna. Ahora bien, algo que hay que tener muy en cuenta, que lo dice aquí, que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una persona no es vencedora con Cristo Jesús o en el Evangelio de Cristo Jesús si no afronta pruebas, persecuciones, dificultades, angustias. Cuando afrontamos una prueba dura con angustia, con desesperación en muchas ocasiones, allí es que somos más que vencedores. Por ejemplo, Esteban, el diácono Esteban, que fue de los primeros mártires de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué lo terminó muerto él? Porque Esteban, dice la Escritura literalmente, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios, que predicaba la palabra de Dios con muchísima autoridad, con espíritu, porque dice que los contradictores, los que mataron a Esteban, no podían resistir el espíritu
espíritu, la vida que había en la predicación de la palabra de Esteban. En lo que predicaba Esteban se notaba la vida de Dios en cada palabra, en cada frase. ¿Listo? Y por eso lo mataron. Y antes de morir dijo que veía los cielos abiertos y al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Tal vez no dice sentado, sino de pie, a la diestra de Dios. Esteban es más que vencedor. Si él, ante la amenaza, cuando vio que cogieron piedras y se las empezaron a lanzar, y se hubiera retractado, si hubiera dicho, no, momentico, esperen, paren, deténganse, no, es que Cristo no, ese es si empezaba a apostatar, a blasfemar, él, y si lo hubieran matado, no era un más que vencedor. Y si no lo mataban, y si por negar a Jesucristo o por negar su fe en Jesucristo salvaba su vida, pues no hubiese sido una persona más que vencedor. Cuando creyendo en el Señor Jesucristo, profesando al Señor Jesucristo, por algún motivo se muere, esa persona, si murió creyendo, es más que vencedora. ¿Listo? Y mire que la verdad en esta vida uno no sabe lo que pueda venir. Por eso estos versos son tan importantes, porque el Señor espera de nosotros, nos da la enseñanza, nos provee la palabra, nos provee los maestros. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ser más que vencedores mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que quitarse esa mentalidad de víctimas, pensar que se es víctima. Lo peor para un ser humano es tener la mentalidad de víctima de algo o de alguien. La mentalidad de víctima se construye con los pensamientos humanos, con argumentos humanos, con palabras humanas. Uno debe confiar, estar tranquilo. El Señor lleva la cuenta, lleva la contabilidad de nuestros días de tribulación, de dolor y de angustia. Ya pasará, tranquilo. Cada uno de nosotros debe estar tranquilo. Ahora, cuando no se forma la mentalidad de víctima, sino de siervo, de discípulo de Jesucristo, porque el discípulo de Cristo debe ser sufrido. Eso corresponde a la sana doctrina. No recuerdo, en una de las epístolas a Timoteo, si la memoria no me falla, dice que entre las características del siervo de Dios es que sea sufrido, o sea, que haya sufrido por causa de su profesión de fe. No que por voluntarioso se vaya a meter en problemas, a buscar pleitos y por eso sufra. No, es en la profesión de fe. ¿Listo? Si una persona sufre por causa de su evangelio, al mundo esa persona le va a parecer un fracasado. Pero bíblicamente y al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no lo considera un fracasado, lo considera un más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, nadie dice que las pruebas, las aflicciones sean buenos momentos, si no fueran pruebas ni aflicciones. ¿Listo? Son momentos difíciles, tan difíciles que en muchas ocasiones no se aceptan. O son difíciles de aceptar. Le pongo un ejemplo, el caso de Job. Job es bien interesante este caso. ¿Por qué? Porque él no entendía. En su corazón había muchísimas
preguntas sin resolver. ¿Por qué le estaba sucediendo eso tan duro? Si el testimonio de que Dios daba de Job era que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué? ¿Por qué tenía que vivir eso? Pero Job no renegó. ¿Qué hizo Job? Aceptar. ¿Se hizo la víctima o se formó en Job la mentalidad de víctima? No. ¿Qué hizo? Aceptar. Está bien. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Listo? Cuando se acepta, así no se entienda, cuando se acepta la circunstancia que Dios permite, así no se la entienda y así duela en las entrañas, así duela, esa persona es más que vencedora. Ya le digo, cuando se acepta y cuando se sufre la circunstancia, esa persona es más que vencedora. Mire, la gente puede decir lo que quiera. Fracasaron, derrotaron, no pudieron, les quedó grande, estaban equivocados, qué error, qué desacierto, qué desperdicio de vida. En fin, que digan lo que digan. A nosotros lo que nos interesa es lo que Cristo diga. Y si Él dice muy bien, los considero más que vencedores, suficiente para nosotros. ¿Listo? Hay que tener, como le digo, la humildad verdadera como para darle más importancia al concepto del Señor que a lo que digan los hombres. El Salmo 138, versos 6 y 7 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero a lo altivo mira de lejos. Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra, más que vencedor. Cuando ando en angustia, tú me vivificas. Gloria a Dios, más que vencedor. Contra la ira de mis enemigos, tú extiendes tu mano y me salvas, más que vencedor. ¿Listo? ¿Cuándo se es más que vencedor? Cuando se acepta con humildad los designios de Dios. Así duelan, así vengan, como en el caso de Job, un hombre completamente consagrado, santificado, temeroso de Dios, apartado del mal, le vinieron esas circunstancias duras, físicamente duras, anímicamente más duras, socialmente durísimas, terminar en la indigencia prácticamente. Pero las aceptó y el Señor lo miraba cerquita, bien cerquita. Al que hace su propia voluntad, al que se aparta, al que reniega, al que se considera víctima de Dios, Dios lo mira de lejos. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Mire, finalmente todo eso, las aflicciones, las pruebas, todo lo que finalmente hace que nosotros seamos más que vencedores, es para que salga la mejor versión de nosotros. Cuando una persona es más que vencedora, porque profesa la fe a pesar de las circunstancias, de las dificultades, angustias, esa persona, después de pasar esas dificultades, angustias, soledades, temores, esa persona termina siendo una mejor versión de sí misma. ¿Cómo le parece que Job, en el capítulo único, era una muy buena versión de un ser humano, excelente ser humano?
excelente siervo. Pero cuando termina el libro de Job es mucho más excelente ser humano. Muchísimo más excelente, muchísimo más excelente siervo. ¿De acuerdo? Entonces ese caso de Job es para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora uno pues, como dice la Escritura, debe examinarse a sí mismo a ver si está en la fe, si está profesando correctamente la fe. Uno no debe aceptar que el tiempo pase y que nosotros no mejoremos, que sigamos siendo la misma versión de nosotros mismos, la misma versión de hace 10 años cuando conocí el Evangelio. Imposible, eso no, el Señor no se agrada de eso. Y peor aún, no hay testimonio, ¿sí? Lo que busca el Señor es que con el pasar del tiempo, Él, con su mano, con su diestra, con su corazón, quiere ir sacando la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Ahí es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Estamos delante de ti en esta mañana. Yo presento los tributos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Bendice, multiplica, prospera abundantemente a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tus palabras. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, cada día profesar mejor la fe de tu Hijo Jesucristo, la fe que de Cristo recibimos, que la podamos profesar mejor cada día, Señor. Gracias por tu fidelidad en nosotros, gracias por tu amor, gracias por tu benignidad, Señor. Fortalécenos, haznos a cada uno de nosotros más fuertes por medio de tu palabra, Señor, por medio de la ministración de tu Santo Espíritu. Yo te pido que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos de Torrefuerte, de Genezaret, sus vidas, sus familias. Fortalécenos, por favor, a cada uno de nosotros en nuestros espíritus. Coloca vigor en nuestras almas, decisión, entrega genuina delante de ti, Señor, que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Estamos orando de manera muy especial por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, cada uno de sus hijos, Señor, los pastores, las pastoras de este ministerio. Señor Jesucristo, ayúdales a cada uno en su trabajo ministerial. Oramos asimismo por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Levantamos un clamor, Señor, por la santa ciudad de Jerusalén, por todo Israel, por toda la nación judía, Señor, que está en Palestina y por fuera de Palestina. Que tú cuides, Dios Todopoderoso, que cuides, que bendigas, que protejas, Señor Jesucristo, que libres a tu pueblo amado, Señor, al pueblo de Israel. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.